La creatina es uno de los suplementos más utilizados a nivel mundial porque tiene muchísimos beneficios, no solamente musculares, sino también cognitivos y cardiovasculares, pero también tiene muchos mitos asociados en cuanto al peligro de su uso y a efectos negativos que te puede causar, y que nos evitan obtener realmente los beneficios porque tenemos miedo cuando lo usamos. Veamos los mitos más conocidos y veamos por qué estos mitos no son reales. El más común, sin duda, de todos los mitos que conocemos sobre la creatina es el hecho de que teóricamente te puede causar daño renal. Este mito existe porque la creatinina, que es una sustancia que producimos al deshacernos de la creatina, se usa como marcador, como indicador básicamente, de nuestra función renal, de cómo están filtrando nuestros riñones. Este marcador, esta creatinina, puede estar elevada muchas veces cuando tenemos enfermedades renales. Pero esto bajo ningún concepto significa que la creatina te puede dar problemas renales. En pocos casos de toma de creatina, sobre todo si es en exceso, podemos aumentar la creatinina, esta misma sustancia que filtramos por nuestros riñones. Pero simplemente esto sucede porque tenemos más creatina en nuestro cuerpo de la cual tenemos que deshacernos. Esto no significa ni representa un daño de tus riñones. De hecho, no tenemos evidencia de que el consumo de creatina, ni siquiera por décadas, lleve al daño renal. De hecho, tenemos todo lo contrario, tenemos evidencia de que no lleva al daño renal. Y los estudios hechos al respecto demostraron que en adultos sanos, sin enfermedad renal, en personas que no tienen un problema renal de base, la creatina no causa problemas renales, ni siquiera en su uso por mucho tiempo o en su uso por dosis más elevadas de las recomendadas. De hecho, en la mayoría de las personas ni siquiera existen cambios en los niveles de creatinina que tenemos en sangre de esta sustancia que filtras por riñón por usar creatina como suplemento. Otro de los primeros mitos asociados a la creatina es cómo supuestamente la creatina podía causarte deshidratación por un lado y también más riesgo de calambres musculares por el otro. La idea de que a vos te pueda deshidratar el uso de creatina sale del hecho de que la creatina incrementa la retención de agua en el músculo, trae más agua al músculo de la que tenías originalmente a nivel extracelular. Agua afuera de tus células es metida adentro de tus fibras musculares. En este mito eso significaba que tenías menos agua disponible para otras partes del cuerpo y por ende tenías más riesgo, obviamente, de deshidratación. Esto no es así. La creatina aumenta la retención de agua en músculo, probablemente reduciendo el riesgo de calambres en primer lugar, pero a su vez esta redistribución de agua no reduce el agua total que vos tenés en tu cuerpo, simplemente la cambia de lugar de un sitio al otro que encima es un lugar donde probablemente la vas a necesitar más, como tus músculos cuando estás haciendo ejercicio. El otro factor por el cual algunos especialistas hace décadas consideraban que la creatina te podía causar deshidratación tiene que ver con que la toma de creatina te permite entrenar más duro y por más tiempo. De hecho, en unos minutos vamos a ver esto en más detalle, pero esto es algo muy positivo, no es algo malo. Querés entrenar más duro y por más tiempo en la enorme mayoría de los casos, y obvio que a más entrenes, más agua vas a perder y por ende más agua vas a necesitar reponer, como viste en mi video de hidratación, donde existe una fórmula para saber cuánta agua gastamos por el ejercicio que hicimos. Pero este gasto de agua es algo que depende del ejercicio que vos haces, no de la toma de creatina. Y de hecho, en la mayoría de los casos necesitamos entrenar más duro. Y solamente aquellas personas que no hayan escuchado mucho sobre ejercicio o suplementación consideran este tercer mito, que es que si consumís creatina no estás entrenando de manera natural o que la creatina es un esteroide. Si sabes lo básico de creatina, sabes que esto es ridículo. La creatina no es un esteroide. Los anabólicos esteroides son sustancias que se comportan en tu propio cuerpo de una manera muy similar a las hormonas sexuales como la testosterona, ayudándote a construir más masa muscular. Y realmente son el agua y el aceite. Lo más ridículo de cuán efectivos son los esteroides es que pueden ayudarte a ganar masa muscular incluso sin hacer ejercicio. De hecho, hay algunos estudios donde las personas que utilizaron enantato de testosterona, que es un esteroide anabólico, ganaron más masa muscular incluso sin hacer ejercicio que las personas que entrenaron normalmente, modificando su alimentación y el ejercicio, pero sin utilizar ningún fármaco. Te dejo mucho más sobre los efectos de los esteroides, como el enantato de testosterona, por si te interesa, en mi video sobre el tema en la descripción. Pero el punto es que la creatina no tiene nada que ver con los anabólicos. La creatina ayuda a tu producción de energía, no tiene ningún efecto hormonal de manera directa, simplemente tiene un efecto de manera indirecta en los valores de testosterona que vamos a ver después. Y en cuarto lugar tenemos la fantasía de que la creatina es solamente utilizada por las personas que hacen fisicoculturismo. La creatina se popularizó para fisicoculturismo, esto es verdad, pero eso no significa que sea solo para esas personas o para los fanáticos del gimnasio. De hecho, tenemos evidencia de que la creatina puede mejorar la performance en varios deportes, mejorar tu recuperación después de haber entrenado e incluso mi preferido, que es que puede darte beneficios en otras áreas que vamos a ver más adelante, como performance cognitiva o el sostén de la atención y el evitar la fatiga mental. Incluso hoy se está usando para enfermedades neuromusculares como la corea de Huntington. Y uno de los mitos que aleja sobre todo a las mujeres
del uso de la creatina es el hecho o la fantasía de que la creatina te engorda. La creatina fue durante años un suplemento casi exclusivamente utilizado por hombres porque se consideraba que te llevaba a engordar, a aumentar de peso. La realidad es que la creatina retiene agua en tus músculos y te ayuda a aumentar de masa magra. Si bien ambas cosas pueden aumentar tu peso en la balanza, esto es verdad, la acumulación de agua por un lado es transitoria y por otro lado puede tener efectos positivos estéticos, ya vas a ver por qué. Y en segundo lugar, el aumento de masa magra, el aumento de músculo, te puede ayudar a acelerar tu metabolismo, lo cual nunca es malo, salvo que tengas una cantidad excesiva de músculo que tu cuerpo homeostáticamente no pueda sostener. Además, ninguno de estos dos aspectos tiene que ver con un aumento de grasa corporal, todo lo contrario. Con lo cual, si aumentas de peso, estás aumentando de masa magra y no de masa grasa. Esto es importante porque en líneas generales, con respecto al peso, la mayoría de nosotros, y me incluyo, deberíamos enfocarnos en ganar más músculo y perder grasa que en algo relacionado al peso en sí mismo como un número absoluto, ya que cada vez más gente tiene un peso normal, pero tiene poco músculo y mucha grasa proporcionalmente para lo que debería. Y si bien lo que te voy a decir ahora es absolutamente estético y de cero utilidad a nivel funcional, como la creatina te lleva a aumentar de peso, de agua específicamente, pero adentro de tus músculos, si vos aumentás 1 o 2 kilos con el uso de creatina estéticamente, de nuevo, cero utilidad funcional, parece que ese peso fuese de músculo, fuese de tejido contráctil. Así que a nivel estético esta retención de agua no suele ser problemática, salvo que quieras disminuir tu volumen y disminuir tu tamaño. Nuestro sexto mito tiene que ver con la fantasía de que tenemos que ciclar la creatina. Históricamente se recomendaba entre las personas que tomaban creatina ciclarla, o sea, hacer ciclos en los que tomás creatina y periodos de tiempo sin creatina. Hace unos años todavía era común escuchar el consejo tomar creatina por 3 meses y después suspendela por 1. Pero realmente la evidencia que justifica ciclar la creatina es nula y dado que no tenemos evidencia de riesgos en las dosis indicadas cuando las tomamos por años, no hay una razón necesaria para que vos tengas que consumir la creatina y después que tengas que hacer periodos sin consumir creatina. Nada justifica básicamente que la suspendas por una X cantidad de tiempo. Lo podés hacer y ya vamos a ver cuándo hacerlo, pero no es necesario. Dicho esto, obviamente te cuento qué dice la evidencia sobre el uso constante a lo largo del tiempo de la creatina. En primer lugar, no encontré estudios que mencionen que si usás la creatina por mucho tiempo, reduzcas, esto es importante, tu propia producción de creatina. Esto importa por dos razones. En primer lugar, porque vos fabricás algo de creatina, y en segundo lugar es importante porque en muchas sustancias sí se ve esta situación. Si vos usás testosterona exógena, por ejemplo, reducís tu propia producción de testosterona. Esto con la creatina no sucede y es una de las razones que nos permite utilizarla a lo largo del tiempo. Pero de todas maneras no necesitas tomar creatina siempre y podés suspenderla si estás en fases de recuperación del ejercicio o si te fuiste de viaje y esas semanas no estás entrenando. No vale la pena que la consumas. El siguiente mito en nuestra lista es la fantasía de que todas las creatinas son iguales e igual de efectivas. La creatina existe hace tanto tiempo que es normal, por razones de marketing plenamente, que existan diferentes tipos de creatina. Creatina HCl, etilestercreatina, creatina buffer. Pero una y otra vez los estudios dicen lo mismo, que es la creatina típica, a la cual llamamos creatina monohidrato, es la más efectiva. Tenemos a esta altura miles de estudios sobre ella, con lo cual no vale la pena pagar un precio mayor económico por una sustancia que está menos estudiada y que probablemente traiga menos beneficios. Y realmente hacer creatina monohidrato es tan barato y tan simple que no hay mucha diferencia de calidad entre marcas. Y por si fuera poco, otras creatinas como la etilestercreatina se transforman muy rápido en creatinina, en esta sustancia que vos tenías que eliminar a nivel renal y por eso sirven menos. Con lo cual la mejor sin duda es la forma más típica de creatina, creatina monohidrato. En octavo lugar tenemos un mito que si vos utilizaste creatina en el pasado seguro hayas escuchado, que es la idea de que tenemos que hacer cargas de creatina. Durante mucho tiempo se creyó que necesitábamos hacer un periodo inicial cuando apenas empezamos a utilizarla en el que teníamos que usar más creatina de lo normal para llenar nuestras reservas de músculo utilizando dosis de hasta 4 veces la cantidad típica o la cantidad de mantenimiento. Funcionar como estrategia funciona, de hecho si lo haces, al retener más agua aumentás de tamaño más rápido, pero no hay ninguna justificación para hacerlo. Es más riesgo innecesario, aunque sea muy poco riesgo, y si no haces una fase de carga inicial, si no haces esto, vas a tardar en vez de una semana, entre 2 y 3 semanas como mucho, en obtener los mismos resultados que con una semana de carga, sin necesidad de aumentar la dosis que estás consumiendo innecesariamente. Ahora déjame que te diga un mito que es mucho menos conocido, pero que sí es verdad sobre la creatina. La creatina
como suplemento es más efectiva para personas vegetarianas que para omnívoros. Esto sucede por varias razones, pero todas muy lógicas. En primer lugar, nuestro cuerpo acumula creatina en los músculos y los animales también. Por ende, la mejor fuente de creatina que vos podés consumir en tu dieta es la carne. Nosotros fabricamos creatina propia, pero fabricamos poca. Quien no come carne tiene menos creatina porque no está consumiendo fuentes de creatina que quien sí come, por ende tomar suplementos le va a hacer más la diferencia y a su vez la fabricación propia, nuestra propia producción, necesita aminoácidos que también en líneas generales se suelen absorber más fácil de alimentos de origen animal que de alimentos de origen vegetal. Y en segundo lugar, algunos efectos que vamos a ver luego son más importantes en vegetarianos porque tienen que ver con la protección del músculo que vos ya tenés, evitando la destrucción de proteínas de tus músculos y la pérdida de músculo particularmente en la vejez o si estás comiendo menos proteínas de las que deberías, algo que nunca debería suceder pero que es extremadamente común en las personas que hacen dietas vegetarianas o veganas. Con lo cual si haces alguna de estas dietas podés consumir creatina, de hecho es sintética con lo cual ni siquiera proviene de animal y además te conviene asegurarte de que estás consumiendo la cantidad de proteínas suficientes. Y para esto te recuerdo que en la comunidad tenemos una herramienta donde vos le podés sacar una foto a la comida que vos estás comiendo y que automáticamente te diga cuántas calorías consumiste, proteínas, macronutrientes en general, tanto carbohidratos como grasas, y ayudarte en base a tus objetivos, no importa si son longevidad, bajar de peso o subir de peso, a que vos puedas alcanzar los macronutrientes que vos necesitas todos los días.